Bienvenidos a un nuevo video de Eco de Reddit, el canal donde las historias más escalofriantes se convierten en realidad. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras aterradoras historias. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría hacerte mirar dos veces al lugar más oscuro de tu casa. Mi nombre es Javier, y siempre he sido una persona escéptica. Nací en una ciudad bulliciosa, llena de gente y ruido, donde los fenómenos paranormales no tenían cabida en mi vida. Lo que pasaba más allá de la frontera de lo tangible era solo superstición. Sin embargo, ahora sé que hay cosas que no se pueden explicar y hay casas que no deberían ser compradas. Todo comenzó hace casi un año. Después de años de trabajo en la misma oficina, mi vida parecía estar estancada. Necesitaba un cambio, algo radical. Había soñado muchas veces con mudarme a una zona más tranquila, lejos del caos citadino, pero siempre había sido una idea vaga, nunca realmente considerada. Hasta que, finalmente, decidí que era el momento. Busqué propiedades, contacté con agentes inmobiliarios y, tras varias semanas de búsqueda, encontré la que sería mi nueva casa. La propiedad estaba ubicada a las afueras de la ciudad, más cerca del campo que de la vida urbana. Era una construcción antigua, de 2 plantas, con un jardín extenso, rodeada por árboles viejos que daban la sensación de que la naturaleza la había reclamado por completo. Tenía un aire melancólico, pero también un encanto que me atrajo desde el primer momento. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas pesadas y polvorientas, como si alguien hubiera intentado olvidarla. El precio me sorprendió, y cuando lo comparé con otras propiedades de la misma zona, me pareció una oportunidad única. La dueña era una anciana de aspecto frágil. Estaba en sus 80s, vestida de manera simple, con el cabello gris recogido en un moño desordenado. Su piel, arrugada y blanquecina, parecía estar constantemente al borde de romperse. Me contó que había vivido allí toda su vida, que la casa pertenecía a su familia desde hacía generaciones. Su voz era suave, casi susurrante, y la forma en que hablaba de la casa me inquietó un poco. Decía que había muchas historias relacionadas con ella, pero que, con el tiempo, había perdido el interés por recordarlas. Sin embargo, sentí que no me decía toda la verdad. Me ofreció un precio increíblemente bajo, lo que me hizo pensar que algo no estaba bien. Pero al mismo tiempo, necesitaba mudarme pronto. Así que, sin dudarlo demasiado, acepté la oferta y firmé los papeles. En ese mismo día, me entregaron las llaves. Al principio, todo parecía normal. La primera noche que pasé allí, algo me despertó en medio de la madrugada. Era el sonido de una puerta cerrándose con fuerza. Me levanté rápidamente, con el corazón acelerado. Miré alrededor, pero todo estaba en silencio. Pensé que había sido mi imaginación. Pero el zumbido, ese zumbido eléctrico constante que ahora me doy cuenta que nunca dejó de sonar, estaba presente. Traté de ignorarlo y volví a dormir. Los días siguientes fueron tranquilos al principio. Pasaba el tiempo organizando los muebles, limpiando el polvo acumulado durante años. Sin embargo, pronto empecé a notar detalles extraños. Las luces parpadeaban sin razón aparente. La temperatura de las habitaciones cambiaba de manera impredecible. A veces sentía un escalofrío, como si algo invisible pasara cerca de mí. Pero fue la primera vez que oí voces lo que realmente me hizo cuestionar lo que estaba viviendo. Era una tarde gris, el clima estaba tormentoso y las nubes cubrían el cielo. Estaba en la cocina cuando escuché murmullos provenientes del pasillo. Al principio, pensé que podría ser la radio o algún sonido que se escapaba de alguna habitación. Pero cuando fui al pasillo, lo único que vi fue el aire quieto, sin nada que explicara lo que había oído. La inquietud comenzó a instalarse. Las cosas extrañas no eran solo ruidos o luces que se apagaban, eran pequeñas piezas del rompecabezas que no encajaban. Las sombras parecían moverse de manera distinta por la casa. La casa tenía algo que te observaba, como si estuviera viva, como si todo lo que ocurría tenía un propósito. Mi escepticismo comenzó a desmoronarse cuando la primera noche escuché el sonido de pasos en el piso superior. La casa estaba vacía, o al menos eso pensaba yo.
Subí al segundo piso, donde el sonido parecía provenir de una habitación cerrada. Me acerqué a la puerta, con el corazón palpitante. Y justo cuando estaba a punto de abrirla, el sonido se detuvo. No había nada en la habitación. Solo aire frío, denso, que me envolvía de inmediato. Esa noche no pude dormir. Las horas se alargaban, el reloj marcaba las 3 de la mañana y me encontraba despierto, mirando el techo, sin poder comprender lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando la puerta de mi habitación se abrió lentamente. Primero pensé que había sido el viento o alguna corriente, pero la puerta no se movió de manera natural. Se abrió con una precisión escalofriante, como si alguien la estuviera empujando desde el otro lado. Mi mente intentó racionalizar lo que estaba viviendo. Tal vez la casa tenía algo que ver con antiguos problemas de electricidad. Pero todo lo que estaba experimentando ya no tenía sentido. Decidí investigar el ático, el lugar al que siempre había evitado ir. Algo me llamaba allí, algo que no podía resistir. Cuando subí las escaleras, la atmósfera se volvió más pesada, como si el aire se hubiera espesado. El polvo cubría todo, y el olor a madera vieja me invadió. Frente a mí, había una caja de madera que me pareció fuera de lugar. La abrí lentamente, y dentro encontré una serie de cartas antiguas, algunas bastante deterioradas, pero legibles. Lo que me llamó la atención fue una foto en particular. Una foto de la casa, tomada desde el jardín trasero. Al reverso, con una caligrafía temblorosa, estaba escrito: "Ellos no se irán, Javier. No importa lo que hagas". Lo primero que me pasó por la cabeza fue la sorpresa. ¿Cómo sabía esta persona mi nombre? Decidí seguir leyendo las cartas, y a medida que lo hacía, me di cuenta de que la mujer que me había vendido la casa había escrito varias de ellas. En sus palabras, había menciones a voces susurrantes, a presencias invisibles que la habían seguido por generaciones. Pero lo más aterrador fue lo que mencionaba al final de la última carta: la casa necesita lo que fue suyo. Fue entonces cuando todo encajó. La casa no era solo una propiedad vieja. Era un lugar que estaba atado a algo mucho más oscuro. Algo que no quería irse, algo que ahora me observaba, esperando. Esa misma noche, después de encontrar las cartas, la situación se volvió insoportable. Mientras trataba de dormir, el sonido del zumbido eléctrico se intensificó. Las luces parpadeaban en todas las habitaciones, y la presión en el aire era casi insoportable. Y luego, una figura apareció en el umbral de la puerta. Era una silueta delgada, alta, con una máscara blanca que no dejaba ver los rasgos. Los ojos de la figura eran vacíos, pero sentí como si estuviera siendo estudiado. No pude moverme. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, me encontraba en la cocina, con las luces apagadas y la puerta del jardín abierta. Algo me había llevado allí, como si me hubiera arrastrado a través de la casa. La figura de la noche anterior había desaparecido. Esa mañana, tomé una decisión. No podía quedarme más tiempo en esa casa. La sensación de estar atrapado era tan real como la tierra bajo mis pies. Intenté salir, pero la puerta principal se negó a abrirse. Estaba bloqueada por alguna fuerza invisible, como si la casa no me dejara ir. Lo último que recuerdo antes de salir fue una mirada fugaz a través de la ventana. Vi a la anciana de la que había comprado la casa. Estaba de pie en el jardín, observando la casa, como si hubiera estado esperándome. Sonrió, y la casa, en su silencio, comenzó a crujir y a resplandecer como si estuviera viva. Finalmente, logré salir. Pero sé que la casa no se detuvo allí. La casa sigue esperando, y ahora me doy cuenta de que quizás nunca se irá. Gracias por acompañarnos en una historia más de Eco de Reddit. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Si tienes una historia escalofriante que quieres compartir, déjala en los comentarios. Hasta la próxima, y recuerda, las casas nunca se olvidan de aquellos que las habitan.